Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Nos encontramos nuevamente en la plataforma de estudio en línea para seguir viendo los ejercicios de neumática básica en el FluidSim. Estamos aprendiendo a usar esta herramienta, esta aplicación muy versátil de simulación. Entonces vamos a iniciar el diagrama número 7, el cual plantea la siguiente situación, la siguiente problemática. La salida de una máquina crimpadora debe realizarse simultáneamente por un operario. Después de efectuar su trabajo, del retorno del vástago debe ser a través de una palanca o de un pedal. Elabore el diagrama neumático. Entonces dice acá de que el operario debe simultáneamente ejercer el inicio del trabajo y posteriormente el retorno lo puede hacer, ya sea bien de una mano, una palanca con la mano a la altura de un operario, ¿verdad? Imagino yo, estilo altura de cintura, y bien, ¿verdad? Podría ser a través de un pedal ya en la superficie del piso. Entonces bien, vamos a iniciar con la solución a este problema que nos plantea este ejercicio. Bueno, vamos a tener nuestro sistema de alimentación. Posteriormente vamos a tener los pulsadores que vamos a estar necesitando. Van a ser 4, 2 para el arranque simultáneo y las otras dos posibles opciones que van a tener en el retorno. Entonces vamos a configurar el primer pulsador y posteriormente vamos a copiar y vamos a darle pegar para aligerar el proceso. O sea, ya configuré uno, copio y pego el segundo, pegamos el tercero y pegamos para el cuarto. Entonces el primero lo conectamos a nuestra presión. Este de acá va a ser normal también, entonces va a presión este ya. Y en el cambio, estos que van a ser de retorno, vamos a tener la particularidad que uno tiene la opción de que sea de palanca. Entonces le vamos a cambiar nada más el accionamiento, porque retorno toditos son por accionamiento de muelle. El otro es de un pedal y es así como nos vamos a representar. De inmediato vamos a realizar nuestras conexiones a presiones para que ya lo dejemos interconectado. Ahora vamos a sacar nuestro actuador, que va a ser uno doble efecto. Aquí viene a realizar, debemos de realizar un pequeño análisis. Vamos a necesitar las válvulas de cierre de caudal, en este caso del control de caudal, que estaremos hablando de las válvulas lógicas, la válvula I y la válvula O. Entonces la válvula I, que es la válvula de simultaneidad, la vamos a necesitar para dar inicio al trabajo, porque nos pide, verdad, que vamos a iniciar el proceso de una manera simultánea. En cambio, el retorno lo podemos hacer ya sea con la mano, con una palanca, o con el pie, con un pedal. Entonces aquí es de selección, por eso vamos a necesitar la válvula O para seleccionar. También esta válvula se le dice válvula D, válvula selectora. Entonces ahora aquí ya tenemos nuestro trabajo. Vamos a decir que ya lo tenemos ahí resuelto. Como podemos observar, podemos ir observando los componentes. Nuestra válvula alimentadora, nuestro compresor, el mantenimiento, las 4 válvulas que vamos a ocupar para los accionamientos, los procesadores de señal y el cilindro, que es el actuador, que en realidad pues hace el trabajo o transforma la energía neumática en una energía mecánica, va traduciéndose esto ya en un trabajo. Entonces vamos a hacer un escaneo para ver si no hay errores. De hecho no hay errores. Y ahora pues vamos a darle simular. Entonces, como ya aprendimos en el vídeo anterior cómo nosotros podemos pulsar estos dos a la vez para que él sale el actuador, y ahora su retorno lo podemos hacer a través de esta palanca, o bien en una segunda secuencia, o bien si el operario decide hacerlo con el pie, el pedal. Entonces aquí tenemos la secuencia de este actuador. Por acá, por esta válvula simultánea, nos permite mandarle aire a este lado del vástago del cilindro, y es así como sale. Y esta válvula de selectora nos permite elegir si lo queremos hacer con la mano o lo queremos hacer con el pie, su retorno. Bien, es la manera de trabajo de este esquema. Yo creo que está más que claro. En todo caso, pues déjenme sus comentarios si tienen alguna especie de duda o inquietud o curiosidad. Yo me despido de todos ustedes, deseando siempre lo mejor, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube.